Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. El equipo de misión de Jesús. Hasta hace poco tiempo muchas mujeres eran dejadas de lado para ministerios como la enseñanza, el pastorado, la predicación, y todavía hay grupos e iglesias que lo hacen. Lucas nos tiene preparado un excelente texto para abordar esta cuestión, poniendo a Jesús, nada más ni nada menos, que como ejemplo de predicador que forma un equipo de misión modelo. Recordemos que Lucas es el evangelio también para los no judíos, donde se presenta a Jesús como profeta del Señor que acciona en favor de su proyecto de liberación, sanidad y cercanía con Dios. Lucas manifiesta un especial interés por los seres excluidos, en este caso particular, las mujeres. Este hecho se hará manifiesto en esta narración exclusiva de su evangelio que trabajaremos ahora. El relato a considerar es del tipo resumen sumario, o sea, en donde se condensa mucha información que abarca una larga cantidad de tiempo en donde se hacen actividades similares. Mediante este texto, el autor informó a sus oidores y lectores originales que Jesús, los 12 y muchas mujeres discípulas conformaron un equipo que recorrió aldeas y pueblos anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Prácticamente esto se dice en un solo versículo y la intención luego de esto es desarrollar pormenorizadamente el lugar de las mujeres en este equipo de misión. Veamos ahora lo que siempre vemos en una narrativa al principio, que son los protagonistas del texto. El versículo 1 menciona a Jesús y los 12, el versículo 2 a mujeres sanadas por Jesús y María Magdalena, el versículo 3 a Juana, Susana y otras mujeres que ayudaban a Jesús. Estos son los protagonistas principales de este texto. La secuencia del mismo texto nos va a ayudar a pormenorizar en estas cosas. En el versículo 1 se nos dice básicamente que Jesús recorre pueblos y aldeas anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Lucas presenta a Jesús como un predicador y enseñador itinerante que cumple con la voluntad de Dios que lo envió para esto justamente, para anunciar las buenas nuevas del reino. Esto suena a muy importante y a muy espiritual también, y es cierto, así es. Pero a mí me surge la pregunta de ¿cómo habrá sido el día a día de Jesús en estas salidas misioneras? Por ejemplo, ¿qué habrá comido? ¿Dónde habrá comido? ¿Quién le habrá preparado la comida? ¿La habrá comprado? ¿O dónde habrá dormido una noche antes de ir a la otra aldea a predicar? O si la noche lo tomó de sorpresa entre un pueblo y otro, ¿dónde habrá dormido? ¿Dónde se habrá protegido de las fieras? ¿Cómo habrá sido esto que tiene que ver con la materialidad de la misión? Por ahora me quedo con esas preguntas. Sigamos avanzando con el texto para ver qué hay de esto en este pasaje. La otra cosa que nos dice el versículo 1 es que los 12 acompañaban a Jesús en este ministerio. O sea que, volviendo a mi inquietud, ya no debemos pensar en el sustento de una sola persona, sino por lo menos de 13, los 12 más Jesús. Y eso es un poquito más complicado, ¿no? Sustento, albergue para 13. Sigamos avanzando en el texto. Lucas nos dice ahora que hay mujeres que participan en este importante ministerio. Están junto a Jesús y los 12 en este grupo y son colaboradoras tan distinguidas como lo son los 12. Forman parte del anuncio de las buenas noticias del reino de Dios. Tal vez esto resulta novedoso para alguien, no para Lucas, de quien dijimos que tiene una especial sensibilidad hacia los postergados, y las mujeres lo son en la Palestina del siglo I
en la que vivió Jesús. Por lo tanto, este texto nos dice que hay mujeres discípulas que también acompañan a Jesús en este ministerio. Lo que implica es que si hay mujeres que acompañan a Jesús en su ministerio de anunciar el reino de Dios, saben cosas del reino de Dios, entienden qué es el reino de Dios, participan de algún modo de este reino de Dios. Así que hay detrás de esta afirmación de Lucas una implicancia muy importante. Jesús hace participar a las mujeres en su ministerio porque antes les habilitó el derecho de conocer las buenas noticias acerca del reino de Dios. Para Lucas, el reino de Dios también es de ella y ellas son seres dignos del encuentro con Yahvé. Por eso también pueden ser parte del nuevo anuncio de salvación en Cristo. Ahora, molestando con mis preguntas, ¿se dieron cuenta que el sustento, el hospedaje ya no es ni siquiera para 13, sino para más que 13? Los 12, Jesús, las mujeres. Sigamos manteniendo esta inquietud por ahora. El texto nos dice que algunas de sus discípulas han sido sanadas de espíritus malignos y otras de sus enfermedades corporales. Otra vez Lucas hace visible a las excluidas, que son mujeres y además estuvieron enfermas. María Magdalena es una de ellas. Ella es una discípula de Jesús a quien el Maestro liberó de una posesión demoníaca. Y muy posiblemente en su encuentro liberador con Jesús, María Magdalena haya quedado cargada con este sentimiento de reciprocidad, generosidad, y tal vez por eso haya comprometido su presencia en este equipo de misión, equipo de evangelización, equipo de predicación de Jesús. Esto indica que la razón por la cual algunas discípulas acompañan esta labor evangelizadora de Jesús es el reconocimiento, la gratitud y el compromiso con su liberador y sanador. Todas estas actitudes que tienen estas mujeres son auténticas actitudes de verdaderas seguidoras del Maestro. El versículo 3 nos dice que otra mujer, Juana, participa también del grupo que acompaña a Jesús en su misión y nos da algunos datos de Juana. Por ejemplo, parece ser de una posición social destacada, ya que es esposa de Cusa, el administrador de Herodes Antipas, bajo cuyo territorio vivió Jesús en la Palestina del primer siglo. Muy posiblemente Juana tiene contactos importantes a nivel social, político y religioso, pero no obstante eso, opta por acompañar a su maestro en estas expediciones de predicación que él hace por la Palestina. Juana es presentada por Lucas como una mujer con cierta independencia y autonomía en el manejo de su vida y recursos que compromete con su maestro en una actitud que la define como auténtica discípula. Y como si fuera poco, Susana, otra mujer, acompaña a Jesús en el grupo de discípulos y discípulas. Finalmente el texto nos informa que, y mi pregunta no estaba muy alejada, hay mujeres que colaboran con dinero, procurando el sustento vital de Jesús, los 12 y las discípulas. Y ahora sí cae mi preocupación, y hay respuesta para mi preocupación o para mi inquietud. Este es un equipo de misión encabezado por Jesús, del cual participan los 12, como también varias mujeres en igualdad de condiciones. Y este equipo es apoyado económicamente por otras mujeres que colaboran económicamente con su causa, brindándole sustento y posibilidad y viabilidad a estas salidas misioneras, ¿sí? El aporte de dinero de estas discípulas generosas, que tal vez se suman a los otros dineros que Judas administra, es lo que hace que el maestro, los 12 y las discípulas cuenten con los recursos necesarios para este movimiento evangelizador. Este texto, a pesar de ser cortito, nos pinta cómo es un equipo de misión y cómo funciona un equipo de misión en el cual Jesús es quien convoca
y lleva adelante el liderazgo. Como es apreciable, este texto lucano nos informa que Jesús, los 12 y muchas mujeres discípulas conformaron un equipo que recorrió aldeas y pueblos anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, ¿cómo resuena esto en nuestros días? Por lo menos a mí se me levantan algunas inquietudes. ¿Cómo nos resulta la actitud de Jesús al integrar a discípulos con discípulas en su equipo de misión? ¿Es algo que habitualmente surge en nuestros medios, en nuestra iglesia, en los ministerios de Langham? ¿Tenemos nosotros en Langham Escuelitas Colombia esta actitud de apertura, reconocimiento y dignidad hacia nuestras hermanas? ¿En nuestras denominaciones la hay? ¿Compartimos equipos de predicación con mujeres? ¿Equipos de liderazgo? Me pregunto si somos capaces como latinoamericanos y como colombianos de percibir el machismo que existe en nuestras estructuras de misión en muchas de nuestras iglesias. Si somos capaces de ver el patriarcado que tan presente está en varias de nuestras denominaciones. Me pregunto entonces si nosotros como cristianos, cristianas, como predicadores, predicadoras, que intentamos ser bíblicos, fieles al texto, relevantes para nuestra cultura y claro en nuestros sermones, abordamos estos pasajes que hablan de la problemática de la mujer y los predicamos con el auxilio del Espíritu Santo, haciendo un exégesis contextual del mismo, preocupándonos por estas cosas. Como dice el apóstol, quien mira a Jesús como ejemplo y tiene a Jesús como su máximo ejemplo, en la iglesia de Jesucristo, y agrego yo, en la predicación, no hay varón ni mujer, sino miembros de un equipo de misión y predicación. Que así sea entre nosotros y nosotras. Amén.